El invierno en San Pedro de los Montes no era solo una estación, era una prueba de resistencia para el espíritu. La luz de la mañana, débil y blanquecina, se filtraba a través de los pesados cortinajes de terciopelo de la mansión de los Herrera, iluminando el polvo suspendido en el aire y la crudeza de la escena. Elena de la Vega se mantuvo en pie en el centro del gran salón, una figura de luto y dignidad maltratada. El negro estricto de su vestido, desgastado por la lavandería y el tiempo, contrastaba brutalmente con el mármol pulido del suelo, que reflejaba la opulencia indiferente de la casa que una vez fue su hogar, su refugio y el legado de su difunto esposo, Fernando. A su alrededor, la familia Herrera, su suegra, doña Inés, y sus dos cuñados, Ricardo y Beatriz, formaba un semicírculo acusador, sus rostros cincelados por una mezcla de resentimiento y fría superioridad. Doña Inés, una matriarca de voluntad férrea y mirada de hielo, se apoyó pesadamente en su bastón de ébano. Su voz, habitualmente un susurro autoritario, resonó con una resonancia metálica que parecía diseñada para herir. Ya se ha dicho, Elena, comenzó doña Inés, sin rastro de afecto o compasión. El luto ha terminado. El año de la muerte de Fernando ha expirado, y con él, cualquier derecho que pudieras haber reclamado sobre esta propiedad. Esta casa es el patrimonio de los Herrera, no una guardería para los vástagos de una advenediza. Las palabras, aunque esperadas desde hacía meses, golpearon a Elena con la fuerza de una ola helada. A su espalda, en el pasillo, el sonido amortiguado de la tos de su hija menor, Sofía, de tan solo 5 años, actuó como un recordatorio punzante de la vulnerabilidad de sus 4 hijos, el primogénito, Javier, de 14 años, con la precoz seriedad de quien ha visto demasiado, las mellizas Laura y Marta, de 10, siempre aferradas la una a la otra, y la pequeña Sofía, que aún no entendía la ausencia permanente de su padre. Elena no era una mujer de debilidad fácil. Había aprendido a endurecer su espíritu contra la crueldad sutil que la familia Herrera le había dispensado desde el día en que Fernando, el hijo rebelde y bondadoso, se casó con ella. Una humilde maestra de escuela sin abolengo ni fortuna. Pero la amenaza ahora era abierta, pública, y la humillación, deliberadamente orquestada. Ricardo, el cuñado mayor, un hombre con la vanidad de un pavor real y la ambición de un tiburón, se adelantó, alisando la solapa de su traje de lana fina. Mamá es clara, Elena. El testamento de Fernando, aunque generoso, no garantizaba un usufructo vitalicio de la propiedad, solo de sus acciones en la empresa. Y esas acciones, bueno, con la gestión que has llevado desde su partida, apenas valen el papel en el que están impresas. Mintió con descaro. Ricardo, de hecho, había manipulado activamente el valor de las acciones para forzar la situación. Y eso no es cierto, Ricardo, exclamó Elena, su voz firme a pesar del temblor interno. He seguido las directrices de Fernando. Ustedes me han negado el acceso a los balances y han bloqueado mis decisiones en el consejo. Beatriz, la hermana, se rió con una nota de burla aguda y cruel. ¡Ay, Elena! ¿Y qué harías tú con los balances si apenas sabes distinguir un dividendo de una factura de la tintorería? Eres la viuda, el accesorio, el recuerdo molesto. Ahora, el recuerdo se esfuma. La línea estaba cruzada. Los ojos de Elena se fijaron en doña Inés, la verdadera artífice de esta infamia. Inés, mis hijos son sus nietos. ¿Cómo puede infligirles este dolor? ¿Cómo puede sacarlos de la única casa que conocen? Fernando jamás lo habría permitido. La respuesta de doña Inés fue la estocada final, pronunciada con una frialdad deshumanizadora que hizo temblar el aire. Los niños son mis nietos de sangre, sí, pero tú, Elena, los has envenenado con tu falta de clase y tu pobreza de espíritu. Ya hemos dispuesto que se les permita tomar sus pertenencias. Pero tú, y lo que quede de tu insignificante dote, deben estar fuera de esta casa al caer la noche. Humillada, sí. Es la justicia que se aplica a quienes confunden la fortuna con el derecho. Hemos contratado a un par de hombres para que supervisen tu salida.
Evita el escándalo, por la dignidad que te queda. En ese momento, Javier, su hijo mayor, apareció en la entrada del salón, con el rostro pálido y los ojos llenos de una furia reprimida. Había escuchado todo. El desprecio del mármol, el frío de la mañana, la humillación pública, todo convergía en un solo punto, la desposesión total. Elena tomó una respiración profunda, tragándose las lágrimas. No se derrumbaría. No frente a ellos. Levantó la barbilla, se acercó a su hijo y le puso una mano firme en el hombro, transmitiéndole toda la fuerza que le quedaba. Tenía que irse, pero no derrotada. La ignominia era grande, pero la lucha por sus hijos acababa de empezar, aunque no sabía dónde ni cómo. El silencio que siguió a la declaración de doña Inés fue más ensordecedor que cualquier grito. Era el silencio de la derrota impuesta, pero también el silencio de una promesa no formulada: Elena no se iría en la miseria moral que ellos deseaban. Ella no rogaría. Javier, al sentir la mano de su madre en el hombro, se enderezó, aunque sus ojos seguían clavados en sus parientes con una mezcla tóxica de odio y vergüenza. El adolescente, que ya había sido obligado a madurar demasiado pronto por la enfermedad y muerte de su padre, sintió que el peso del mundo se posaba sobre sus hombros. La promesa de Fernando, de que siempre cuidaría de ellos, ahora se deshacía como papel mojado ante la rapacidad familiar. «Mamá», susurró Javier, su voz rota, pero llena de convicción, «vámonos. No hay nada más para nosotros aquí». Elena asintió, su mirada fija en doña Inés. «Nos vamos», dijo con una voz clara y estable, a pesar del nudo que le estrangulaba la garganta. «Pero recuerden esto, la fortuna es cíclica. El karma es un juez que cobra intereses. Han elegido despojarnos, y esa será su herencia real, no estas paredes de mármol frío». La amenaza implícita no hizo mella en los Herrera. Ricardo soltó una risa seca, despectiva. Beatriz se encogió de hombros con aburrimiento. Doña Inés simplemente hizo un gesto hacia la puerta, donde dos fornidos hombres de seguridad, contratados para la ocasión, esperaban con brazos cruzados. La humillación se ejecutaba al detalle, sin paliativos. Elena subió las escaleras por última vez. Cada escalón de roble macizo crujió bajo sus pies, un sonido que antes le había parecido reconfortante y ahora sonaba a requiem. El pasillo superior, siempre inmaculado y bañado en la luz fría de las ventanas altas, albergaba los recuerdos más preciados, el olor a loción de afeitar de Fernando. Los dibujos infantiles pegados subrepticiamente con cinta adhesiva detrás de un pesado cuadro, las risas en la habitación de las mellizas. Encontró a Laura y Marta empacando sus juguetes con una seriedad que no correspondía a su edad. Estaban silenciosas, sus ojos grandes y asustados, reflejando la tensión que impregnaba cada rincón de la casa. Sofía, la pequeña, estaba sentada en la cama, abrazando un oso de peluche andrajoso, sin comprender por qué la gente estaba levantando sus camas. «Vamos a una aventura, mis amores», les dijo Elena, forzando una sonrisa que apenas le llegó a los ojos. «Vamos a construir nuestro propio castillo, uno que nadie pueda quitarnos». Las maletas eran pocas y modestas. Elena solo tenía permitido llevar lo que pudiera considerarse suyo, su ropa, la de los niños, algunos libros de texto y el cofre de madera donde guardaba las cartas de amor de Fernando. Los muebles, la platería, las joyas familiares, incluido el anillo de compromiso que le dio su esposo, y cualquier objeto de valor adquirido durante el matrimonio fueron declarados patrimonio Herrera y se quedaron atrás. Ni siquiera se atrevió a discutir por los viejos álbumes de fotos familiares, sabiendo que sería una batalla perdida. Afuera, la pequeña furgoneta de mudanzas que había podido alquilar con los últimos ahorros y la ayuda de su amiga Isabel, que vivía en la otra punta de la ciudad, esperaba en la entrada de servicio. El contraste entre la ostentación de la mansión y el vehículo destartalado era la pincelada final de la crueldad de los Herrera. Mientras Elena y Javier supervisaban la carga de las pocas cajas, Ricardo se acercó, con una carpeta en la mano.
Su voz se había suavizado falsamente, envuelta en una pátina de formalidad burocrática. Una cosa más, Elena, dijo, entregándole un sobre grueso. Esta es una ayuda de la familia. Unos pocos miles de pesos para que puedas restablecerte. Entiéndelo como una propina para tu silencio. Pero también es la renuncia a cualquier futura reclamación económica. La firma de tu puño y letra aquí, y el asunto queda zanjado para siempre. Elena sintió la bilis subirle a la garganta. No era una ayuda, era el precio de su humillación, un intento final de comprar su dignidad. Miró el sobre, sintiendo la promesa de un alivio inmediato, pero su orgullo, el último bastión de su autoestima, se rebeló. Guárdese su limosna, Ricardo, respondió Elena, con una calma que lo desarmó momentáneamente. Nosotros nos ganaremos la vida limpiamente, como mi esposo quería. Yo no firmo renuncias a lo que es legítimamente de mis hijos. Y el dinero que necesito, lo obtendré trabajando, no aceptando migajas de su culpa. Tiró el sobre al suelo. La acción, simple y contundente, fue la única victoria que se permitió. Los ojos de Ricardo se estrecharon, su máscara de cortesía desmoronándose en pura rabia. Cuando la furgoneta se puso en marcha, lentamente, alejándose por el largo camino de grava, Elena no miró hacia atrás a la mansión de mármol que se había convertido en su tumba. Miró hacia adelante, al rostro de sus 4 hijos acurrucados en el asiento trasero. Su destino inmediato era un pequeño apartamento de alquiler en un barrio humilde, a kilómetros de la vida que conocían. Se sentía vacía, despojada de todo. Pero al apretar la mano de Javier, sintió algo más, una chispa. Una chispa de rabia justa, de la necesidad imperiosa de demostrarles que estaban equivocados. La puerta de la casa Herrera se había cerrado de golpe detrás de ella, pero se había abierto, sin que ella lo supiera, la puerta de un camino nuevo, incierto y duro. El barrio al que Elena se mudó se llamaba, irónicamente, Esperanza, aunque a primera vista ofrecía poco de eso. El apartamento de 2 habitaciones que había logrado alquilar estaba en la tercera planta de un edificio antiguo, con fachadas desconchadas y escaleras de madera que gemían bajo el peso. El contraste con la opulencia de la mansión Herrera era un golpe brutal, un recordatorio constante de su caída en desgracia. La primera noche en Esperanza fue fría, no solo por la temperatura que se colaba por las viejas ventanas, sino por la soledad aplastante. Los niños, acostumbrados al silencio amortiguado de la gran casa y a tener cada uno su propio espacio, estaban ahora amontonados. Javier dormía en un sofá-cama en la sala, y las 3 niñas compartían la otra habitación con Elena. El ruido de la calle, la música alta, las voces ásperas, el claxon constante, era una cacofonía ajena que impedía conciliar el sueño. Elena pasó horas en vela, sentada en la única silla decente que habían traído, observando las siluetas borrosas de sus hijos. Se sentía culpable. Culpable por no haber previsto la crueldad de la familia de Fernando, culpable por la pobreza a la que los había arrastrado. La rabia de la mañana había cedido su lugar a una desesperación fría y lógica. ¿Cómo iba a mantener a 4 niños en la ciudad con sus escasos ahorros y sin un trabajo inmediato? Su título de maestra de escuela era de un pueblo pequeño, en la capital, las oportunidades eran escasas y la competencia feroz. Además, necesitaba un trabajo flexible que le permitiera estar con Sofía, que requería más atención debido a una tos persistente. Al tercer día, la realidad económica se hizo palpable. El refrigerador, que antes había estado perpetuamente lleno en la mansión Herrera, ahora contenía solo lo esencial. El dinero se agotaba con una velocidad aterradora. Esa tarde, mientras Javier regresaba de explorar el barrio con una expresión de desilusión grabada en el rostro, Elena sintió la necesidad de actuar, de reemplazar la inmovilidad del miedo por el movimiento de la acción. Javier, dijo, sentándose junto a él en el borde de la cama, sé que esto es difícil. Sé que extrañas tu vida, a tus amigos. Pero no podemos quedarnos aquí a lamentarnos. Necesitamos ser fuertes, por tu padre. Y necesitamos dinero.
Javier, de 14 años, ya no era un niño. Lo sé, mamá. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos nada. Tenemos algo muy valioso, respondió Elena, tomando sus manos. Tenemos la educación que me dio tu padre, mi fuerza, y, lo más importante, tenemos una habilidad que nadie puede quitarnos. Fernando, a pesar de su riqueza, siempre había insistido en que Elena desarrollara sus talentos más allá de la enseñanza. Su abuela le había enseñado a Elena el arte de la repostería tradicional, panes dulces, pasteles, y un bizcocho de naranja y almendras cuya receta familiar era un secreto guardado durante generaciones. Fernando amaba ese bizcocho, era lo único que extrañaba de su vida sencilla antes del matrimonio. Vamos a usar la receta de la abuela, Javier, declaró Elena, un brillo de determinación reemplazando la desesperación en sus ojos. Voy a hornear. Empezaremos poco a poco. Venderemos el bizcocho de naranja y almendras. Es un sabor único, un sabor que la gente recordará. La idea era audaz y, a la vez, terriblemente arriesgada. No tenían ni un horno adecuado, el pequeño horno a gas del apartamento era errático y se calentaba de manera desigual, ni los ingredientes de alta calidad necesarios. Pero era una tabla de salvación. Javier, que había heredado el espíritu práctico de su padre, se animó de inmediato. Yo puedo ayudar. Puedo ir a comprar los ingredientes al mercado mayorista, es más barato. Y puedo cargarlos. Seré el repartidor, mamá. La chispa de esperanza se encendió, frágil pero viva. Decidieron invertir lo poco que les quedaba en ingredientes para un primer lote. Al día siguiente, la pequeña cocina se llenó con el aroma embriagador del bizcocho de naranja, una fragancia dulce y especiada que contrastaba con el olor a humedad y fritanga del vecindario. El problema era la venta. ¿Dónde venderían? Un puesto en el mercado requería permisos y dinero. Fue Laura, una de las mellizas, quien dio la idea. Mamá, en la esquina de aquí abajo siempre hay mucha gente que espera el autobús para ir al centro. Si pusiéramos una mesa allí, la gente lo vería. Elena dudó. Vender en la calle era la confirmación final de su humillación a ojos de la sociedad, un acto que doña Inés y Ricardo considerarían totalmente vergonzoso. Pero la dignidad no llenaba estómagos. La supervivencia era más importante que el orgullo hueco. Esa noche, mientras mezclaba la masa con una energía renovada, Elena se dio cuenta de que la expulsión de la mansión había sido, irónicamente, una liberación. Ya no tenía que mantener las apariencias. Ya no tenía que someterse a la regla fría de los Herrera. Era libre de ser una mujer trabajadora, libre de ensuciarse las manos para sus hijos. La indignidad no estaba en el trabajo, sino en la maldad de quienes la habían arrojado a la calle. Al día siguiente, se pondrían de pie en la calle escondida, con la única arma que les quedaba, un bizcocho cuyo sabor guardaba la promesa de un futuro mejor. La mañana era fresca y el sol luchaba por abrirse paso entre los edificios altos y grises del barrio Esperanza. Elena se levantó antes del amanecer, encendiendo el pequeño y ruidoso horno a gas que vibraba con un esfuerzo que parecía desproporcionado a su tamaño. El primer lote de bizcochos de naranja y almendras, horneado con una precisión casi religiosa, llenó el apartamento de un aroma que era un lujo olfativo en medio del ambiente urbano pesado. Javier había conseguido una pequeña mesa plegable que habían desechado en la mudanza. La limpió, la cubrió con un mantel blanco, algo descolorido pero limpio, y con eso crearon su improvisado punto de venta en la esquina de la parada de autobús. Las mellizas, Laura y Marta, se encargaron de cortar los bizcochos en porciones perfectas y envolverlos cuidadosamente en papel encerado. A las 7 de la mañana, cuando la afluencia de trabajadores que esperaban el transporte público era máxima, Elena y sus hijos estaban allí. El miedo a ser reconocida, el temor a la burla o la indiferencia, atenazaban a Elena. Vestía con su ropa más sobria, tratando de fundirse con la multitud, pero su dignidad innata y la seriedad de su propósito la hacían destacar. Al principio, la reacción fue la esperada, indiferencia.
La gente pasaba apresurada, absorta en sus teléfonos o en la somnolencia mañanera. Los bizcochos, dispuestos en la mesa, parecían invisibles. Javier sostenía un cartel escrito a mano, el bizcocho de naranja y almendras, el secreto de la abuela. Los minutos se arrastraban como horas. Elena sintió el peso de la humillación. Esto no era una mansión, era una acera. Esto no eran reuniones de consejo, era la desesperación. Fue un anciano con gorra de repartidor, de rostro curtido por el sol y la fatiga, el primero en detenerse. Se acercó con curiosidad, atraído por el potente aroma que se esparcía con la brisa matutina. «Huele delicioso, señora», comentó, observando el corte perfecto del bizcocho. «¿Qué precio tiene la porción?» 10 pesos, respondió Elena, su voz ligeramente temblorosa por la emoción. El anciano sacó una moneda arrugada y la entregó. Elena le pasó una porción. El hombre mordió el bizcocho y sus ojos se abrieron ligeramente. Se quedó inmóvil por un momento, saboreando el bocado con una concentración inesperada. «Dios mío», murmuró, con un acento que denotaba que no era de la ciudad. «Esto sabe a la casa de mi madre en el pueblo. Tiene ese toque de mantequilla de verdad y la cáscara fresca. No es como la porquería que venden en las panaderías de la cadena». Compró 3 porciones más para el camino. Este pequeño acto fue el catalizador. En la hora siguiente, la noticia de la señora que vende el bizcocho de naranja que sabe a gloria se corrió como la pólvora entre los viajeros habituales de la parada. La gente se detenía, atraída por la descripción y, sobre todo, por la calidad innegable del producto. La receta secreta de la abuela, con su toque exacto de almendra tostada y el glaseado cítrico, era un bálsamo reconfortante en la rutina monótona de la ciudad. El éxito fue inmediato y abrumador. En menos de 2 horas, el primer lote se agotó por completo. Elena contó las monedas con manos temblorosas. Habían ganado, en una sola mañana, más de lo que había esperado en una semana. Sus hijos, que habían observado la escena con una mezcla de ansiedad y orgullo, se abrazaron. «Lo logramos, mamá». «Y vendimos todo», exclamó Marta, con los ojos brillando. El negocio no solo les dio ingresos, sino que les devolvió la moral. Javier, con su nueva función de negociador de precios con los proveedores, se sentía responsable. Las mellizas se enorgullecían de su habilidad para envolver los productos de manera atractiva. Elena se dio cuenta de que el verdadero valor de su trabajo no era solo el dinero, sino la unidad y el propósito que había infundido en su pequeña familia. Sin embargo, el éxito trajo consigo nuevos desafíos. El pequeño horno no daba abasto con la creciente demanda. Necesitaban producir más, pero estaban limitados por el espacio y el equipo precario. Elena sabía que no podía depender solo de la esquina de la calle. Necesitaba expandirse, pero sin capital, era imposible. Esa tarde, mientras compraba harina en una tienda local, el dueño, un hombre robusto llamado Don Emilio, la detuvo. Don Emilio había visto el creciente revuelo en la esquina. «Señora Elena», dijo, apoyándose en el mostrador. «Ese bizcocho suyo es un veneno delicioso. He oído a mis clientes hablar. Pero mire, no va a llegar muy lejos con esa mesita. La policía o la municipalidad la van a mover. Usted necesita un lugar. Y necesita un horno de verdad». Elena suspiró, la dura verdad de sus palabras resonando. «Tiene razón, don Emilio, pero no tengo el capital para un local. Ni para un horno industrial». Don Emilio la miró fijamente. «Tal vez no lo tenga, pero tiene algo más, talento y honestidad. Y en este barrio, eso escasea». Le hizo una seña para que se acercara. Lo que don Emilio le susurró a continuación fue una propuesta arriesgada, casi un milagro inesperado, que tenía el potencial de cambiar radicalmente la trayectoria de Elena. Un giro que dependía enteramente de la fe de un extraño en el sabor de un simple bizcocho de naranja. La propuesta de don Emilio era audaz, casi increíble.
El hombre, cuya tienda de abarrotes había sido un pilar del barrio Esperanza durante décadas, le ofreció a Elena el uso de un local anexo a su propio negocio. No era un local comercial moderno, era un viejo taller de carpintería que había estado desocupado durante casi 5 años, polvoriento y abandonado, pero con acceso a una chimenea industrial en desuso. Mi padre lo usaba para secar madera. Tiene buen tiro, explicó don Emilio, rascándose la barbilla. Y en la parte trasera, tengo un viejo horno de leña, enorme, que mi esposa usaba para hacer pan en los viejos tiempos. Está lleno de telarañas, pero funciona. Usted me paga una renta mínima, Elena, y solo si el negocio funciona. Confío en el bizcocho. Elena se quedó sin aliento. Esto era más que una oportunidad, era una providencia. Un préstamo basado únicamente en la fe en su habilidad y su carácter, sin papeles, sin avales, algo impensable en el mundo de los Herrera, donde cada transacción estaba sellada con cláusulas y desconfianza. Don Emilio, no sé cómo agradecerle. Es una confianza enorme. No me agradezca a mí, sino a ese aroma, replicó el hombre con una sonrisa. Pero con una condición. Yo compro 20 bizcochos al día, a precio mayorista, para vender en mi tienda. Es la garantía que necesito para cederle el espacio. Elena aceptó de inmediato. El apretón de manos que selló el trato fue más firme y honesto que cualquiera de los contratos millonarios que Fernando había firmado con su familia. El antiguo taller era un caos, pero un caos lleno de potencial. Ella y Javier pasaron 3 días limpiando, barriendo el aserrín incrustado en el suelo de cemento y eliminando las gruesas capas de hollín y polvo. Las mellizas y Sofía ayudaban a su manera, sintiéndose parte de la reconstrucción. Encontraron viejas mesas de trabajo que sirvieron como encimeras y estanterías oxidadas que, una vez fregadas, se convirtieron en vitrinas. Lo más importante era el horno. Era un monstruo de ladrillo refractario, alimentado por leña, que prometía una capacidad de horneado incomparable y un calor uniforme, algo esencial para la perfección de la repostería. Limpiarlo fue un trabajo arduo, pero Javier, sorprendiendo a Elena con su fuerza y determinación, se encargó de la mayor parte. Cuando Elena encendió el horno por primera vez en el taller remozado, el humo que salió de la chimenea no era solo el de la leña seca, era el humo del resurgimiento. Por primera vez desde la muerte de Fernando, Elena sintió una oleada de poder en sus propias manos. Con el nuevo horno, la producción se multiplicó. Elena podía hornear más de 100 bizcochos de golpe. El negocio dejó de ser solo una mesita en la acera. El horno de la abuela, como lo llamaron, se convirtió en una pequeña tienda de barrio. Los clientes no solo compraban el bizcocho de naranja, empezaron a pedirle a Elena que hiciera pan, galletas y otras especialidades que recordaban los sabores auténticos de sus pueblos de origen. La reputación de Elena creció exponencialmente. Sus productos no solo eran deliciosos, eran consistentes y, lo más importante, estaban hechos con ingredientes de la mejor calidad que podía permitirse. Ella entendió que la gente en Esperanza, aunque humilde, valoraba la autenticidad y el buen hacer por encima de todo. Una semana después de abrir el taller, un acontecimiento inesperado reafirmó la dirección de su nuevo camino. Un día, mientras Elena amasaba en el taller, don Emilio entró con un periódico en la mano y una expresión seria. «Mire esto, Elena», dijo, señalando un artículo de la sección de negocios. El titular era impactante: problemas de gestión y caída de confianza hunden las acciones de la constructora Herrera. El artículo detallaba cómo la agresiva y poco ética gestión de Ricardo y la pasividad de doña Inés estaban llevando a la empresa familiar a una crisis de liquidez. Había rumores de que un inversor externo estaba a punto de comprar una participación mayoritaria a un precio muy bajo, aprovechando su desesperación. Elena sintió una punzada de satisfacción, una pequeña y justificada venganza. La caída de los Herrera era el resultado directo de su avaricia y su soberbia. Habían perdido el tiempo peleando por una herencia mientras descuidaban el negocio real. Pero lo que realmente le llamó la atención no fue la noticia de la caída,
sino una foto pequeña que acompañaba la nota, era una imagen de Fernando, en un evento social. Al verlo, Elena recordó de repente una conversación que tuvo con su esposo días antes de su muerte, una conversación que había desechado como trivial en medio del dolor. Fernando le había hablado de un viejo cuaderno que guardaba en su caja fuerte personal en la casa. No era un cuaderno de negocios, sino un diario de ideas y sueños que había desarrollado en secreto, frustrado por la rigidez de su familia. Había mencionado una inversión de seguridad que había hecho, algo fuera del radar de la familia. Elena nunca había podido abrir la caja fuerte después de su muerte. Doña Inés había cambiado la cerradura y la había vaciado alegando que contenía documentos personales de los Herrera. Ahora, mirando el periódico, la mente de Elena hizo clic. Si la empresa de los Herrera estaba cayendo y Fernando había anticipado algo así, la clave de la protección de sus hijos, la verdadera herencia, podría estar no en esa casa de mármol, sino en lo que Fernando había escondido para ella, algo que ni siquiera Ricardo había encontrado. La humillación de la expulsión ahora parecía una distracción cruel para evitar que ella buscara el verdadero tesoro que Fernando había dejado. El recuerdo del cuaderno y la inversión secreta se incrustó en la mente de Elena con una urgencia febril. La humillación ya no era importante, lo que importaba era recuperar lo que Fernando había destinado a sus hijos antes de que los Herrera, en su caída, lo saquearan o lo hicieran desaparecer. El problema era que el cuaderno, si existía, estaba probablemente dentro de la mansión Herrera, en la oficina de Fernando, ahora ocupada y vigilada por Ricardo. Entrar allí era impensable. Esa noche, en el pequeño apartamento, Elena reunió a sus 4 hijos. Ya no eran solo niños, eran sus cómplices y su razón de ser. Les contó la historia del cuaderno, de la sospecha de que su padre, anticipando la avaricia de la familia, había planeado una salida. Papá siempre fue inteligente, dijo Javier, la frustración dando paso a la concentración. Si tenía una caja fuerte allí, y mamá no pudo abrirla, y la cambiaron, ¿dónde más pudo esconder algo? Las mellizas, Laura y Marta, que siempre habían sido observadoras agudas de los detalles domésticos, se miraron. Cuando Ricardo y la abuela cambiaron las cerraduras y se llevaron las cosas, dijo Laura en voz baja, no revisaron la biblioteca pequeña. Sí, agregó Marta. Papá tenía un libro viejo, enorme, sobre historia naval. Estaba hueco por dentro. Una vez nos dijo que era su escondite de caramelos prohibidos. Elena recordó el libro, un tomo pesado, forrado en cuero oscuro, que permanecía inamovible en una estantería inferior de la biblioteca anexa al salón principal. Era un lugar tan obvio que era invisible. Si Fernando lo había usado como escondite, es probable que solo contuviera la llave o el documento que le indicaría dónde estaba la inversión real. El plan se formó, una locura que solo la desesperación y la necesidad podían justificar. Necesitaban entrar en la mansión Herrera sin ser vistos, recuperar el libro y salir. La tarea era casi imposible. La casa tenía seguridad, alarmas y guardias. Sin embargo, el destino, a veces, se alía con los audaces. Gracias a los contactos que había hecho en el barrio, don Emilio y sus vecinos, Elena se enteró de un gran evento de recaudación de fondos que los Herrera celebraban anualmente. Este año, la fiesta sería especialmente fastuosa, un intento desesperado de doña Inés y Ricardo de mostrar estabilidad financiera a sus inversionistas y desmentir los rumores de crisis. La noche del evento sería la única vez que los guardias de seguridad estarían concentrados en la entrada principal, distraídos por el flujo constante de coches de lujo y la necesidad de mantener las apariencias. Elena tenía su excusa perfecta. El horno de la abuela ya tenía un nombre en el barrio. Una llamada telefónica al servicio de catering de los Herrera, fingiendo ser una nueva proveedora que confirmaba un pedido, le dio la información clave. La entrega de repostería para el servicio de medianoche se haría por la entrada de servicio, a las 11:30 de la noche. La noche del evento, el drama se desarrolló en 2 planos. En la mansión Herrera, el salón brillaba con luces de araña,
y los invitados brindaban con champán caro, ajenos a la podredumbre financiera que se escondía bajo el brillo. Doña Inés lucía un collar de diamantes y Ricardo se reía demasiado fuerte, proyectando una confianza falsa. En Esperanza, en el taller de Elena, la furgoneta de Isabel, la amiga que la ayudó a mudarse y que, casualmente, era una exconductora de reparto, esperaba. Javier iba a ir con Elena. Las mellizas y Sofía se quedarían con don Emilio, bajo la excusa de una entrega urgente. A las 11:15 de la noche, Elena, vestida con ropa de trabajo oscura y cubierta por una gorra, estaba en la furgoneta. Su corazón latía con la fuerza de un tambor. ¿Lista?, preguntó Isabel, nerviosa pero determinada a ayudar a su amiga. Lista. Javier, tienes que estar atento, susurró Elena. Llegaron a la entrada de servicio de la mansión. Tal como Elena había planeado, la seguridad estaba relajada. Un guardia revisó brevemente los papeles de la furgoneta, que simulaban ser una entrega de postres congelados, y les indicó dónde descargar en la cocina lateral. Mientras Isabel distraía al personal de cocina con preguntas sobre el almacenamiento, Elena y Javier se deslizaron hacia el pasillo de servicio. El camino al salón principal y, más importante, a la pequeña biblioteca, estaba despejado. La biblioteca estaba oscura, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por una ventana alta. El aire olía a cuero viejo y cera. Elena buscó la estantería inferior. El libro de historia naval estaba allí, pesado e imponente. Con manos temblorosas, lo sacó. Estaba hueco, tal como Marta había recordado. Dentro, no había dinero, ni joyas. Solo había un sobrelacrado y un pequeño dispositivo de memoria USB. Elena no tuvo tiempo de leer el sobre. El sonido de unos tacones resonó en el pasillo principal. Era Beatriz, la cuñada, que se había alejado momentáneamente de la fiesta, probablemente buscando un lugar tranquilo para fumar. La luz de su teléfono móvil se acercaba peligrosamente a la biblioteca. Rápido, Javier, siseó Elena, escondiendo el libro en la furgoneta. Salieron de la biblioteca justo a tiempo, mezclándose con el personal de catering que se dirigía a la zona de postres. Escaparon de la mansión Herrera por el mismo camino discreto por donde habían entrado, llevando consigo el secreto de Fernando. El golpe de la medianoche resonó mientras la furgoneta se alejaba de la opulencia indiferente. Elena se agarró el sobre al pecho. El giro de la fortuna estaba en sus manos, pero aún faltaba la revelación. De vuelta en la seguridad de su humilde apartamento, el aroma a naranja y almendras de los bizcochos se mezclaba con la tensión palpable del momento. Elena, con las manos aún temblorosas por la adrenalina de la incursión, se sentó en la mesa de la cocina. Sus 4 hijos la rodeaban, sus ojos fijos en el sobrelacrado que había recuperado de la mansión. La pequeña Sofía se había dormido en el regazo de Javier, ajena al drama. Elena rompió el sello, que llevaba el antiguo escudo de armas de los Herrera. Dentro del sobre había una carta escrita a mano por Fernando y un documento notarial. La carta era breve, llena de la ternura y la previsión que habían definido la vida de Fernando con Elena. Mi amor, si estás leyendo esto, significa que mi familia ha hecho exactamente lo que temía. No les perdones su crueldad, pero tampoco te consumas en ella. Sabía que la avaricia de Ricardo y la soberbia de mi madre terminarían destruyendo la empresa familiar y no iba a permitir que arrastraran a mis hijos con ellos. El patrimonio que intentarán quitarte es una ilusión. La verdadera riqueza que he construido para ti y para los niños está en el documento adjunto. Es una inversión de seguridad que saqué de su radar hace años. Nunca confié en el negocio familiar al 100%. Busca el nombre y el número de cuenta. No es en acciones ni en inmuebles, sino en algo más sólido. Mi único deseo es que sigas luchando con la dignidad que siempre te ha caracterizado. El USB contiene todos los archivos que demuestran la manipulación contable de Ricardo. Úsalo si es necesario, pero recuerda, nuestra fortuna está en la felicidad de nuestros hijos, no en el mármol frío.
Vivan en paz. Te amo, Fernando. Las lágrimas corrieron por el rostro de Elena, pero ya no eran de dolor, sino de alivio y profundo amor por la memoria de su esposo. Él no solo la había amado, sino que la había protegido. Con la mano firme, tomó el documento notarial. El papel detallaba la creación de un fideicomiso a nombre de sus 4 hijos, gestionado por Elena, completamente fuera de la jurisdicción de la empresa Herrera. El capital inicial era sustancial, resultado de una inversión temprana y muy rentable que Fernando había hecho en una empresa emergente de tecnología verde hacía 5 años, utilizando fondos que había heredado de su abuela, lejos del alcance de su madre. La inversión había crecido exponencialmente y garantizaba no solo la subsistencia, sino la educación y el bienestar de los niños por el resto de sus vidas. No era una fortuna para competir con la riqueza de los Herrera, sino una base sólida e inamovible de seguridad. Al día siguiente, Elena contactó a un abogado honesto, recomendado por don Emilio, y le entregó los documentos. La fortuna de sus hijos estaba asegurada legalmente. Pero la historia de Elena no podía terminar simplemente con el dinero. La justicia también tenía que ver con la dignidad recuperada. 3 meses después, la crisis de la constructora Herrera se hizo insostenible. El artículo sobre la posible adquisición por parte del inversor externo se hizo realidad. Mientras Ricardo y doña Inés luchaban por mantener a flote la empresa con recortes desesperados, un camión de reparto se detuvo frente a la mansión Herrera en San Pedro de los Montes. El camión no venía de una gran corporación de catering, llevaba el logotipo que Javier había diseñado, el horno de la abuela, repostería de tradición y corazón. Elena no había usado los documentos de Ricardo para hundirlos, pero sí había usado la habilidad que le había dado el sustento para lograr una última, sutil e inolvidable humillación. Una gran corporación de eventos de la ciudad, que organizaba una fiesta para celebrar la adquisición de un edificio cercano a la mansión de los Herrera, un edificio que Ricardo había perdido por negligencia. Había contratado a El Horno de la Abuela como su proveedor exclusivo de postres, gracias a la creciente fama de Elena. Elena se paró frente a la reja de la mansión, esta vez como proveedora, con sus hijos a su lado, vestidos de manera impecable. El guardia que la había visto irse humillada en la furgoneta destartalada no la reconoció al principio. Ricardo, que salía furioso de la casa después de una discusión con su madre, se detuvo en seco al ver el logotipo y a Elena. Ella no le dedicó una palabra, ni una mirada de triunfo. Simplemente supervisó con profesionalismo la descarga de las cajas llenas de su famoso bizcocho de naranja y almendras, y docenas de otros manjares que ahora eran la sensación de la alta sociedad. La expulsada había regresado, no para rogar, sino como una empresaria de éxito, entregando su producto de calidad a quienes ahora pisaban la misma tierra que los Herrera estaban perdiendo. La humillación de los Herrera fue total. No solo habían expulsado a la única persona con valores genuinos, sino que ahora tenían que ver a su exnuera, la advenediza, triunfar con la simple honestidad de un buen bizcocho. Elena tomó la mano de sus hijos, el sol de la tarde iluminando el rostro feliz y orgulloso de Javier. Se habían ido de la mansión hace meses con el frío desprecio de los Herrera, pero regresaron con el calor del éxito ganado. Se montaron en un coche propio, adquirido con las primeras ganancias del horno, y se marcharon. No había más que decir. Elena y sus hijos se mudaron a una casa pequeña pero luminosa, a poca distancia del taller, que ahora era una panadería próspera. Habían perdido el mármol, pero habían ganado algo mucho más valioso, la libertad, la dignidad y la certeza de que la verdadera herencia no se encuentra en las paredes de una mansión, sino en la fuerza del espíritu y el sabor de la tradición familiar. La viuda con 4 hijos había sido expulsada con humillación, pero encontró su cambio en el humilde negocio que su amor y su talento construyeron.